Bueno, la idea un poco de hoy es tener un repaso de estadística 2. Vamos a ver sumatorias, vamos a tocar también un poco las cosas que se pueden hacer, productorias, también vamos a tocar integrales, recordar un par de métodos de integración, tenemos un par de ejercicios, algunos teoremas importantes y por último probabilidad y el concepto de variable aleatoria, con algunas también siempre ejercicios teniendo en cuenta. Entonces, arrancando con sumatorias. Podríamos decir que una sumatoria es una compresión de sumandos, por así decirlo. Entonces yo quiero expresar, por ejemplo, la suma desde x1 hasta n, la podría expresar como la suma desde i igual a 1 de los x sub i. Entonces, para que vean qué es la sumatoria, lo que hace es arranca desde el límite inferior que está escrito por acá abajo, este se lo puede llamar el límite inferior, va iterando por los números naturales, o sea, i se va a ir moviendo en los números naturales, hasta llegar al límite superior que lo tengo por acá arriba. Y lo que va iterando es siempre la letrita i. Entonces, acá, cuando arranco en el límite inferior, en x1, el siguiente número natural, ¿okay? Después del 1 hasta el 2, después del 2 hasta el 3, y así voy a llegar hasta un n. ¿Okay? Y bueno, como es una sumatoria, voy a sumar todos estos términos. Ahora, no hace falta que siempre sume cosas que vayan iterando con su índice i. Hay veces que voy a sumar cosas, por ejemplo, y vamos a ver ahora más adelante, tal vez sumo cosas que son constantes y que no dependen de i. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Algunas propiedades de la sumatoria sería, bueno, la conmutatividad. Si yo quiero sumar, por ejemplo, a xi más i sub i, esta suma, recuerden, arrancamos en el límite inferior cuando i es igual a 1. Acá tengo i igual a 1. Cuando agoto el 1, o sea, fíjense que me moví en uno en los dos términos que me puedo mover, paso al siguiente término que es 2. Acá tengo a i igual a 2 y así voy a llegar hasta i igual a n. Como la suma es conmutativa, o sea, yo la puedo mover, esto yo lo podría reagrupar como, en vez de x1 más i1, lo podría mover como i1 más x1. Entonces acá tengo de nuevo cuando i es igual a 1, acá tengo cuando i es igual a 2, y si quiero reexpresar toda esta suma en una sumatoria, fíjense que, bueno, estoy sumando i sub i más x sub i. O sea, cuando estoy en x igual a 1 es i1 más x1 y así. Y la reexpresé de esta forma. También está la propiedad asociativa, es decir, de nuevo expandimos la sumatoria, no hay mucha vuelta que darle a la primera línea. En la segunda línea lo que hacemos, en vez de agrupar, en vez de cambiar el orden de las x y la y, lo que hacemos es agrupar todas las x por un lado, ¿okay? Y agrupar todas las y por el otro lado. Recuerden que la suma es la puedo ir moviendo, ¿no? Entonces esto sería, el primer término sería la suma desde 1, ¿okay? Hasta n, ¿de qué cosa? De x sub i. Y el segundo término sería la suma desde i sub i, desde i igual a 1 hasta n. Así que, de nuevo, yo puedo como distribuir este sumatorio. Otra cosa que podemos ver es que las constantes salen para afuera. La suma de a por x sub i, ¿okay? ¿Qué podría ser acá? Bueno, primero expandamos la suma, es cuando i es igual a 1, esto es a por x1, fíjense que la a no cambia, cuando i es igual a 2, esto es a por x2, entonces tengo siempre la misma constante que es a, la podría sacar de factor común, y si yo veo, acá yo tengo la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub i, así que por así decirlo lo que pasó fue que la suma de a por x sub i me quedó a por la suma de los x sub i, las constantes salen para afuera. Y por último lo que quería ver, últimas dos, era qué pasaba cuando tenía una suma de una constante. Bueno, esto es cuando i es igual a 1, esto es cuando i es igual a 2, o sea, vale siempre lo mismo mi constante. Así que lo que voy a hacer es estar sumando n veces la letra a. Otra forma de verlo es sacar factor común a, y después si saco factor común a, esto me queda 1 más 1 más 1, n veces, 1 más 1 n veces es n por a. Y otra propiedad interesante es, bueno, yo puedo partir mi sumatoria. Entonces si mi sumatoria yo la escribiese, por ejemplo, fíjense que arranque en 1 y termine en n. Y voy a asumir que p es un número que está entre 1 y n. Entonces escribamos por acá que p es un número que es menor a n, pero es mayor a 1. Entonces esta suma de i igual a 1 hasta n de x sub i, yo la podría reescribir como x1 más x2, así hasta llegar a un xp. Después más xp más 1, p es un número natural, ¿no? Más, etcétera, hasta xn. Si yo quiero partir esta suma, yo, como hicimos al principio, que nosotros un poco partíamos primero con la suma de x y después con la suma de y, acá puedo hacer lo mismo.
yo por acá tengo la suma también de x sub i, pero lo que acá me cambia son los índices. Acá voy a ir desde 1 hasta p. Y acá voy a tener la suma desde... Bueno, tal vez tendría que estar un poco más prolijo esta segunda parte. ¿Qué voy a tener por acá? Acá voy a tener la suma. ¿Y dónde arranco? Arranco en p más 1, el siguiente número después de p, y llego hasta n. ¿Y qué va iterando? Mi variable x sub i. Así que vemos que la suma de x sub i de 1 hasta n, puedo ir de 1 a p y después de p más 1 hasta n. Después hay un par de cosas extras, cosas que no se cumplen, por ejemplo la multiplicación. Esto es fácil de verlo, incluso para sumas cortitas. Fíjense que si yo tengo una suma x1 y 1 más x2 y 2, una suma de cuando n es igual a 2, esto va a ser distinto a x1 más x2 por y1 más y2. ¿Por qué? Porque tengo los términos cruzados. ¿Okay? Acá tengo x1 por y1, el primer término. Después tengo x2 por y2, el segundo término. Pero ¿qué pasa con los cruzados? Por ejemplo, x1 por y2 y etc. Bien, un par de sumatorias dobles que nos interesan ahora. Y después seguimos con esto. Esta es la productoria, que en vez de comprimir una suma, lo que hace es comprimir un producto, por así decirlo. La productoria también tiene subíndices límite inferior y superior, pero lo que hace en vez de sumar es multiplicar. ¿Okay? Entonces lo que va iterando siempre es mi letrita i, y voy iterando desde mi límite inferior hasta mi límite superior. Acá lo que pasa es que, por ejemplo, la constante no sale afuera, simplemente porque si yo desarrollo mi productoria, me queda a por x1 más a por x2 por a por x3 así. ¿Cuántas veces tengo la letra a si la quiero sacar para afuera? Bueno, la estoy multiplicando n veces, así que le tengo a elevado a la n. Entonces la productoria de a por x sub i la puedo hacer como a la n por la productoria de x sub i. Acá me comí un a la n, ¿no? Y vamos a dar productorias cuando hagamos estimación. Una cosa interesante de que vamos a aplicar con las productorias es propiedad de los logaritmos. Acá les dejo la más importante, es esta. ¿Okay? El logaritmo de un producto es un producto, acá tengo a por b, es la suma de los logaritmos. Esta propiedad acá, fíjense que si yo tengo por ejemplo el logaritmo de a por a, esto lo pueden ver como el logaritmo de a más el logaritmo de a. Ok, o sea tengo dos veces la misma cosa, dos veces el logaritmo de a. Y fíjense que el logaritmo de a por a es el logaritmo de a al cuadrado. Y dijimos que termina siendo igual a lo que tengo por acá, dos veces el logaritmo de a. O sea como que el 2 bajó. Y esto funciona para n términos, ¿no? Entonces como que la n de acá termina bajando. Con todo eso en cuenta, también se van a fijar que esta propiedad no es más que una extensión de las demás. El logaritmo de a dividido b se puede reescribir como logaritmo de a por b a la menos 1. Después esto lo puedes reescribir como una suma porque tengo un producto. Esto es logaritmo de a. Más logaritmo de b a la menos 1, pero al mismo tiempo bajo el menos y me queda menos logaritmo de b. Bien, y después acá les dejo algo que les va a servir para estimación. Así están cancheros para cuando lleguen a esa parte. Ahora tal vez es mucha información, pero les va a servir para después. El logaritmo de un producto, de una productoria, si quieren, es el logaritmo de x1 por x2 hasta xn. Recuerden que voy de 1 hasta n. Y como este es el logaritmo de un producto, esto yo lo puedo pensar como el logaritmo de x1 más el logaritmo de x2, así hasta llegar hasta el logaritmo de xn. Y esta suma yo la puedo reescribir en notación más compacta como la suma desde, ¿o qué cosa va variando? Lo que va variando es x sub i, ¿ok? Y i va a ir desde 1 hasta n, así que voy a escribir desde 1 hasta n, que es un poco lo que tenemos por acá arriba. Una vez terminado con sumas y productorias, pasemos a integrales. Acá no hay mucha vuelta que darle, vieron varias veces integrales, así que voy a remarcarle un par de cosas. El tema fundamental del cálculo, que me dice que es un integral, ¿ok? ¿Cómo encuentro la integral de una función? Bueno, la integral va a ser una función que cuando yo la derive, obtenga la función original. Por eso, por ejemplo, acá tengo el cuadrito de las distintas integrales y sus derivadas. Vimos que acá yo tengo x al cuadrado, por ejemplo. Vimos que la derivada baja el 2, porque baja el n de arriba, y después me queda 2 a la menos 1, así que la derivada es x. Y la integral es x al cubo sobre 3, si sigo un poco los pasos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si yo derivo respecto a mi variable que integré a esto me queda 3 por x al cuadrado sobre 3. Cancelo los 3 y me queda x al cuadrado. Es decir, volví
a mi función original. La integral es aquella función, o sea, la integral de una función es aquella función, tal que cuando la derivo vuelvo a mi función original. Bien, acá tienen el cuadrito. Tiene un par de cosas más, por ejemplo, ¿qué me dice esto? Me dice que la integral yo la podría, si quiero, distribuir en una suma, ¿ok? Porque fíjense que lo escribí como la suma de dos integrales, y las constantes salen afuera al mismo tiempo. Esto significa que la integral es una transformación lineal. Y acá tienen la regla de partes, ¿no? Partes proporcionales, que lo que les dice, después vamos a desarrollar un poco más, si tenemos tiempo. Lo que le dice es que si ustedes tienen una función que es un producto de funciones, la pueden pensar como si fuesen una función esta original y la otra derivada, y llegan a esta expresión. Y la idea es que cuando deriven su función, la función derivada sea un poco más simple y la integral no tan complicada. Acá tienen la función gamma, que la van a ver en el curso, se las tiré para que la tengan solamente. Esta es la definición, les va a servir muchísimo para hacer determinadas integrales que se parezcan. Por ejemplo, si yo quisiera integrar de 0 a infinito a x por e a la menos x, ¿okay? Esto de acá es la función gamma cuando alfa es igual a 2. Y van a ver que si el 2, si el alfa es un número natural, esto es 2 menos 1 factorial. Pero esto para más adelante. Bien, sigamos, vamos a ejercitar un poco, vamos a calcular estas integrales. Un poco les tiré esto para probar los dos métodos, partes y sustitución. Entonces, la primera integral, ¿cómo la podríamos calcular? Podríamos decir, bueno, me molesta, yo ya sé que, si vamos a la tablita de integrales, yo sé que la integral de e a la x es e a la x, ¿ok? Entonces, tal vez me conviene modificar mi exponente tal que pueda llegar a esa integral un poco más simple. Entonces sustituyo, u es igual a c por x, el diferencial de u respecto de x va a ser igual a c por el diferencial de x. Así que esta integral va a ser, bueno, esto es cuando x va desde a a b, ahora vemos qué significa eso, de e a la u, y en vez de diferencial de x voy a escribir la notación del diferencial de x en términos de u. O sea, si yo acá despejo el diferencial de x, obtengo que el diferencial de x es igual al diferencial de u dividido mi constante c. Así que esto es de u dividido mi constante c, que la puedo sacar afuera de mi integral como veíamos. La integral de e a la u respecto de u dijimos que era e a la u, pero al mismo tiempo u lo definimos como c a la x, así que esto es e a la c por x. La c no me lo olvido, sería esta constante que está por acá. Y yo acá les escribí que esto es una integral definida, voy a ir desde a hacia b, lo cual me pide que haga barrow. X va a ir desde a hasta b. Y como se hace barrow, techo menos piso, ¿no? Entonces esto me termina quedando. El 1 sobre c lo puedo sacar de factor común. 1 sobre c sale de factor común. Y esto me queda e a la p por x menos e a la a por x. Esa es la solución. Si quieren otro ejercicio de sustitución, es el siguiente. Entonces, acá les voy a recomendar sustituir el denominador, y un poco es por experiencia, pero ya le van a ir cazando la mano. Si yo sustituyo u como x al cuadrado más 1, ¿por qué hice sustitución? Bueno, porque no tengo una integral directa para esto y no se me ocurre. Tal vez podría ser partes, pero no parece muy conveniente. Entonces voy a agarrar a esto que me molesta, es una expresión larga y molesta, y le voy a sustituir. De nuevo, el diferencial de u respecto de x es 2x diferencial de x. Entonces esta integral, ahora yo la podría reescribir como la integral. La x la voy a dejar de u, y en vez del diferencial de x voy a poner el diferencial de u dividido 2 por x, que surge de despejar el diferencial de x de acá. Acá podría tal vez cancelar las x, entonces esta x se va con esto. El 2 lo puedo sacar de factor común, ¿ok? Y me queda un medio por la integral de 1 sobre u respecto de u. Y esta integral es una integral directa que vimos antes, esto es un medio por el logaritmo natural de u. ¿Por qué es esto? Porque fíjense que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre u, así que vuelvo a mi función original. Y para terminar tendría que reemplazar el valor que yo encontré para u. Este es el logaritmo natural de x al cuadrado más 1. ¿Funciona esto? A veces está bueno chequear, sobre todo los primeros ejercicios que son fáciles para practicar. Si yo derivo siempre respecto de x a mi integral, o sea, a un medio por el logaritmo de x al cuadrado más 1, siempre respecto de x, ¿cómo sería el logaritmo? Esto me queda 1 sobre mi argumento por mi argumento derivado.
cancelo lo que tengo que cancelar, el 2 se va con el 2, y vuelvo a mi función original, x sobre x al cuadrado más 1. Bien, ¿qué pasa con este muchacho acá? Es un poco más complicado. Acá les voy a enseñar algo. O sea, recuerden que e al logaritmo natural de x, ¿okay? Yo podría cancelar e y el logaritmo y esto me termina quedando x. Consecuentemente, a la x yo lo puedo escribir como e al logaritmo natural de a la x, ¿no? Y me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque yo podría, por propiedades del logaritmo que vimos antes, bajar la x, que es el exponente de a, y me queda el logaritmo natural de a. Y esto de acá es un poco más fácil de integrar, porque si quieren acá hacen una sustitución, esto como una u. Como yo ya hice una sustitución y estas son bastante fáciles, estas integrales, vamos a hacerlo de una. Entonces este integral sería lo mismo que el integral de e a la x por el logaritmo natural de a respecto de x. Este integral me queda e a la x por el logaritmo natural de a dividido el logaritmo natural de a. Fíjense que cuando lo derivan llegan a lo mismo. Y para terminar, yo podría volver a pasar la x al numerador. E al logaritmo natural de a por x dividido el logaritmo natural de a. Cancelo e y el n y esto me queda a la x por el logaritmo natural de a. Si quieren pueden derivar esto para checar que es lo mismo, pero para derivar tal vez no saben cómo derivar esto, porque la x está en el exponente, les sugiero hacer este truquito y van a ver que es más fácil de derivar. Bien, tenemos la última, está acá, que es se hace por partes. Entonces, ¿qué decía partes? Si yo tengo dos funciones, vamos a hacer desarrollo de partes, f por g, ¿ok? Y las derivo, ¿ok? Recuerden, esto es f derivado por g sin derivar, más f sin derivar por g derivado. Si yo ahora integro, bueno, un poco el teorema fundamental de cálculo nos dice, si yo, bueno, lo hice un poco al revés, ¿no? Pero yo podría switchar derivada e integral, solo aparece la constante de integración. Pero la derivada de mi integral, si yo integro, si yo derivé, por ejemplo, tengo x al cuadrado, ¿ok? Derivé, me queda 2x. Si yo integro esto de acá, esto me queda x al cuadrado sobre 2, si quieren, más c, lo cual es x al cuadrado más c. Y me olvidé la constante, entonces volví a mi función original. Con esto en cuenta, y siempre si es indefinida le ponemos la c. Si yo integro, ¿ok? Voy a escribir acá integro, tengo que integrar de los lados. De este lado me queda mi función original y de este lado me queda la integral de f derivado de x por g de x diferencial de x, y del otro lado me queda la integral de f de x por g derivado de x diferencial de x. Si despejamos este término, ¿ok? Un poco llegamos a la reglita de antes, o sea, esto lo tengo que pasar del otro lado restando y llego a la regla que les mostré por acá, ¿no? Que tengo que f por g derivado es f por g menos f derivado por g. Y esto me sirve, ¿cómo me sirve? Vamos a aplicarlo ahora. Porque yo podría, esta cosa complicada, podría pensar, bueno, a mi función f va a ser x, mi función g que está derivada va a ser e a la x. Yo sé que la integral de a la x y de a la x, sé que la integral de, recuerden que si yo integro esta derivada me queda la función original, esto es e a la x, y la derivada de f de x es 1. Entonces dijimos que yo, esta integral, x por e a la x, que corresponde a la integral de f derivado de x, perdón, al revés, que corresponde a la integral de f de x por g derivado de x, por como lo planteé, termina siendo f por g, o sea, x por e a la x, menos la integral de f derivado por g, o sea, menos la integral de e a la x. Es decir, esto es x por e a la x y esta integral es la misma integral que antes. Esto me queda x menos 1, factor común por e a la x. Funciona y tendremos que derivar. Entonces si yo derivo, okay, vamos a derivar respecto de x, ¿cómo me queda? Me queda, el primer término es un producto, así que el primero derivado es 1, bueno, voy a derivar el e a la x, más e a la x menos e a la x, cancelo y vuelvo a mi función original. Bien, con esto terminamos el repaso de derivadas, de integrales. En este curso, en estadística se necesita integrar, tampoco se necesita una locura de integración, así que con esto más o menos van a estar bien. ¿Okay? Repasen tal vez algunas funciones de partes un poco más complejas, pero por ahí vamos a estar bien. Lo que sí necesitamos es empezar a meternos con algunas expresiones que sirven. Por ejemplo, acá tenemos el binomio Newton, es esta fórmula de acá, que sirve para calcular binomios justamente. El famoso, si ustedes se acuerdan de la famosa expresión a más b al cuadrado, bueno, este es un binomio porque tiene dos términos al cuadrado. Si hacían a más b por a más b y distribuían, esto les quedaba al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y esto yo lo puedo expresar en términos de esta sumatoria, que al principio parece, bueno, me conviene más escribirlo como al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, pero para términos más altos no.
Para exponentes más elevados, más grandes, no. Entonces, ¿esto qué sería? Si tengo un 2, sería la suma de i igual a 0 hasta 2 de n tomados de i, ¿ok? Por a la 2 menos i. Bueno, n acá yo le puse n, pero es un 2 esto. Por b, por b a la i. Por b a la i. Y debería ahora expandir mi sumatoria. Entonces, cuando i es igual a 0, esto me queda 2 tomado de 0. De a al cuadrado menos 0 por b a la 0, que es 1. Más, cuando i es igual a 1, 2 tomado de 1. Fíjense cómo itero por los naturales, ¿no? De 0 paso a 1. Por a la 2 menos 1, que es 1, por b a la 1. Más 2 tomados de 2 de a la 0, que es 1, por b al cuadrado. Noten que siempre los exponentes tienen que sumar 1. Acá tengo como un 1 y como un 1. Y acá tengo un 2. Bueno, tienen que sumar 2, dije, porque tengo un cuadrado. 2 tomados, ¿qué es un combinatorio? Es una forma de... Es la cantidad de combinaciones que yo tengo si tengo n objetos y los quiero ordenar de x cantidades. Esto es n factorial, sin importar el orden, ¿no? Por n menos x factorial por x factorial, ¿no? Entonces esto es el primer término, solamente voy a hacer, este es 2 factorial por 2 menos 0 factorial, que es 2 factorial por 0 factorial, que es 1, esto me queda 1. El segundo término va a ver que es 2, el tercer término es 1 y vuelvo a mi expresión original. Este binomio tal vez no le sirve para calcular, le va a servir para tal vez algebraicamente reordenar algunas expresiones. O sea, le sirve más que nada para la álgebra. Lo siguiente en la lista es la función exponencial, muy interesante por sí misma. Fíjense que es una función cuya derivada es igual. Y acá está expresada como esta suma, que surge un poco del desarrollo de Taylor o Maclaurin, porque lo que voy a hacer es desarrollar y a la x mediante el desarrollo de, creo que se dice Maclaurin cuando estoy centrado en 0, o sea, mi x sub 0 va a ser igual a 0. Esto entonces, mi función en el punto, en x0, ¿okay? O sea, recuerden que, ya que estamos, mi función en x0, ya que si x0 es igual a 0, es e a la 0, lo cual es 1. Más mi función derivada en el punto por x menos x0 al cuadrado, perdón, al cuadrado no, porque estoy derivando una sola vez. El segundo término sí, más, si sigo, mi función derivada dos veces en el punto por x menos x0 al cuadrado, dividido 2 factorial, y así sigo hasta el infinito. Bueno, vamos a notar un par de cosas. Lo primero que notamos es que x menos x0, bueno, x0 es 0, así que esto me queda f de x0, que dijimos que es 1, más la derivada de la función e a la x es e a la x. Recuerden que la derivada enésima, si quieren, de e a la x, en este caso, termina siendo igual a la función, por lo interesante que es la función exponencial. Así que todo esto va a ser, todas estas derivadas van a ser 1, ¿okay? Por x menos 0, que es x, más el último término, último que escribí, ¿no? Pues son infinitos. X menos 0 al cuadrado es x al cuadrado sobre 2 factorial. Si yo sigo, tengo x al cubo sobre 3 factorial, así hasta infinito. Y eso se puede representar con esta suma. La suma es de k igual a 0, ¿okay? Fíjense que cuando k es igual a 0 tengo un 1, dividido k factorial. Entonces, es una reexpresión de la forma e a la x, que un poco surge de la expansión de Taylor. Por último, y no por eso menos importante, tenemos esta serie geométrica que se suele usar. ¿Okay? Fíjense que yo estoy sumando n términos, arranco en 0 y termino en n menos 1. Y la expresión siempre es lo mismo, 1 menos a la n más 1. ¿Okay? En este caso, n es la cantidad de términos. Y la a es lo que se llama la razón de crecimiento. ¿Por qué la razón? Porque yo expando esta sumatoria. Cuando k es igual a 0, esto es lo mismo que 1. Cuando k es igual a 1, esto es a. Después es al cuadrado. Después es al cubo. Así hasta a la n menos 1, ¿no? Y lo que está pasando es que término, yo estoy multiplicando mi término anterior por a. Entonces, esto es lo que se le llama la razón de crecimiento. Es una serie geométrica y su razón es a. Esto lo van a resolver mejor en análisis numérico, donde se trata de encontrar la antidiferencia de a la k, si quieren, si diferencio respecto de k. Otra forma más, con un truquito de verlo, si no sabemos resolver sumas todavía, es bueno, yo podría expandir la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de a la k. Dijimos que esto era 1 más a hasta a la n menos 1. Y luego podría hacer la siguiente resta, la resta entre esta suma, desde k igual a 0 hasta n menos 1,
de A a la K, menos, multiplico por la razón de la suma, la misma suma, de 0 hasta n-1 de A a la K. ¿Okay? Y si hago lo siguiente, fíjense que a toda esta suma le estoy restando la misma suma, ¿okay? Voy a escribirla acá abajo, pero multiplicada por a, así le estoy restando a, ¿okay? Más al cuadrado, más etcétera, hasta a la n, o sea, le estoy restando eso. Entonces, lo que va a pasar es que se me van a cancelar casi todos los términos. ¿Qué va a pasar? A ver, se me cancela, por ejemplo, esta a se me cancela con esta a. Esta a que no la escribí se me cancela con esta, ¿ok? El 1 nunca se va a cancelar, el a la n-1 se me cancela con un término que tengo por acá. Entonces toda esta expresión me termina quedando 1 menos a la n, que es un poco mi numerador, para el que se dio cuenta. Y si yo sigo, podría sacar factor común mi sumatoria. Fíjense que tengo la misma suma en ambos términos, ¿ok? Y si la saco de factor común, seamos consistentes con el color, si la saco de factor común de 0 hasta n-1 de a la k, ¿ok? Me queda 1 menos a, que lo puedo pasar del otro lado dividiendo, o dividir eso por miembro a miembro, y llegué a la solución de una forma con un truquito, por así decirlo. Pero justo esta serie tiene una forma fácil de resolverse. Hay otras cosas que se usan técnicas de análisis numérico. Y lo interesante de esta suma es que si n tiende a infinito, okay, estoy sumando cosas infinitas, así que esto uno esperaría que explote. Pero lo interesante de esta suma es que si a, su razón, es menor a 1, o sea, está entre menos 1 y 1, esto converge. ¿Por qué converge? Bueno, porque es lo mismo que tomar el límite cuando n tiende a infinito, de 1 menos a la n, dividido 1 menos a. Lo único donde se encuentra n es acá, entonces básicamente yo necesito que ese término no explote. Entonces le voy a pedir que esto va a tender a 0 si es un número menor a 1, porque recuerden que si lo sigo elevando a potencias muy altas, eso va a ir tendiendo a 0. Bien, terminamos con la parte más matemática. Pasemos ahora a la parte de probabilidad y variable aleatoria. Acá les dejé algunas definiciones. Y lo interesante, vamos a ir ya directo a las fórmulas. Si quieren repasamos qué significan las expresiones. Acá tengo lo que se llama una intersección. Lo que sería una intersección es que, y lo que me están preguntando es que sucedan A y B simultáneamente. O sea, si lo quiero ver en un diagrama de Venn, sería toda esta partecita de acá. ¿Okay? Esto es lo que estoy escribiendo acá, es un diagrama de Venn, ¿no? Donde tengo mis eventos A y B. Y todo esto acá sería con el cuadrado ese mi espacio muestral. Entonces acá yo tengo A y B, si quieren. La unión, me interesa que pasen A o B o los dos al mismo tiempo. O sea, si la quiero expresar en fórmula, esto es la probabilidad de A. Que si hago la probabilidad de A, voy a sumar toda esta de acá. Más la probabilidad de B. Más la probabilidad de B, porque me interesa que pasen A y B. Y si sumo B, voy a sumar todo esto de acá. Y los que lo notaron es que yo sumé esta parte que estoy coloreando 2 veces. Así que me tengo que cerciorar de restarlas, porque si no estaría computando mal la probabilidad. Entonces, ¿qué me pregunta la unión? La unión me pregunta por la probabilidad de que pasen A, B o los dos al mismo tiempo. Noten que puede pasar que los sucesos sean disjuntos, es decir, que no puedan suceder al mismo tiempo, o pasa uno o pasa el otro. Entonces en el diagrama de Venn se verían así, A y B. Bueno, si sucede esto, van a ver que no puede pasar que haya una intersección, así que esta probabilidad es 0 y la unión se expresa como solamente la suma de los eventos. Entonces, si yo sumo todos, si yo tengo un espacio muestral de todos eventos disjuntos, vamos a hacer solamente 3, A sub 1, A sub 2 y A sub 3, entonces la suma, ¿ok?, de las probabilidades de los A sub i, ¿okay? Termina siendo la probabilidad de la unión de A1, unión A2, unión A sub 3, porque termino sumando. Y esta suma tiene que dar 1. Después ahora abajo se revisan todos estos conceptos. Esto es probabilidad condicional de que dado que sucedió B sucede A. O sea, lo que pasa abajo es el condicionante de lo que ya pasó. Condicionante. Y ahí tienen la formulita de intersección sobre el que sucedió. Y acá tengo las formulitas un poco de las que les venía hablando. Ese es el espacio muestral. Fíjense que la probabilidad es 1. Otra cosa interesante es, supongamos que yo tengo la probabilidad de A más la probabilidad que no suceda A es 1, porque algo sucede o no sucede, no hay otra opción. Entonces la probabilidad que suceda A es todo esto que estoy pintando por acá. Vamos a ver otras cosas. La probabilidad que suceda A es todo esto que estoy pintando por acá. Y la de que no suceda A es
todo lo que tengo por ahí afuera. O sea, todo esto acá que pinto, estoy tratando de no tocar la letra A. Y fíjense que estoy sumando todo el espacio muestral, no intersequé con nada, así que no tengo que restar nada. Toda esta suma da 1. Bien, ¿qué más tenemos para hablar? Si yo quiero empezar a pintar cosas, en el diagrama de Venn ya vimos que esta se le llama la intersección entre A y B. ¿Okay? Yo les podría preguntar, bueno, ¿cómo le puedo decir a esto que tengo por acá? Bueno, eso que tengo por acá, que fíjense que no estoy tocando la intersección, se le dice que suceda A, pero que no suceda B. Y lo mismo acá, esto es que suceda B, pero que no suceda A. Y acá tengo que sucedan A y B. Y acá afuera tengo que no suceda A y que no suceda B, si quieren. Otra cosa interesante para notar antes de pasar al ejercicio es que supongamos que sucedió B, dado que sucedió B, la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que no suceda A también es 1, ¿ok? Porque como que mi nuevo espacio muestral es B, ¿ok? Estoy en la situación de estar en B, ¿ok? Si supongamos que mi nuevo espacio muestral es solamente B, bueno, puede pasar que sucedan A y B, o que suceda B pero no suceda A. Ok, hagamos este ejercicio. Me dicen, me dan estos datos. La unión es 0,7 y otra unión es 0,9. Calcular la probabilidad de A. Y acá les va a servir bastante el diagrama de Venn, así que vamos a ponerlo por acá. ¿Y qué me están diciendo? Que A unión B es 0,7. O sea, todo esto que estoy pintando yo de acá es 0,7. Si lo quisiese reexpresar, ¿cómo se podría reexpresar esa unión? Esa unión sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección entre A y B. Y dijimos que esto era 0,7. Después, lo siguiente es la unión entre A y no B. Bueno, ¿qué sería la unión entre A y no B? Bueno, sería, vamos a primero ponerla en fórmula, sería la probabilidad de A más la probabilidad de no B menos la probabilidad de que pase A y que no pase B. Y esto dijimos que es 0,9, si quieren. Entonces, si lo queremos pintar, esto sería la probabilidad de A. Pasa que no quiero intersecarme con esto, voy a hacerlo así. La probabilidad de A más la probabilidad de que no suceda B, y es todo lo que pasa afuera de B, si quieren, menos la intersección entre A y no B, que sería, bueno, yo cuando pongo no B también estoy pintando esto de acá, que después se lo estoy restando cuando pinto A y no B, que es todo esto de acá. Es un quilombo de cosas. Recuerden que esto de acá es A y no B. Bien. ¿Qué cosa notaron? Tal vez alguien notó que yo podría, o no sé si ya lo dije, pero yo podría reescribir a la probabilidad de A como, bueno, esta partecita, que es la probabilidad de que sucedan A y B, más esta partecita acá, que es la probabilidad de que no sucedan, que suceda A pero no suceda B. Consecuentemente, ¿qué podría hacer yo en este problema? Vamos a usar otro color. Sumemos los dos términos. Si yo sumo los dos términos y voy a llamar por términos para facilitarme la escritura a la probabilidad como x, ¿okay? Si yo los sumo, voy a tener x más la probabilidad de b menos la probabilidad de a y b. Le pongo x porque es un poco lo que me piden buscar. Que este es el primer término, que es igual a 0,7, más x más la probabilidad de no b, que si lo podría pensar como 1 menos x, ¿ok? Perdón, como 1 menos x no. ¿Qué sería la probabilidad de no b? Bueno, yo sé que la probabilidad de b más la probabilidad de no b es igual a 1, entonces que no suceda b es 1 menos la probabilidad que suceda 1 menos la probabilidad que suceda b. Con esto en mente, voy a escribir la probabilidad de no b como 1 menos la probabilidad de que suceda b. Y ya que estamos, el último término es menos la probabilidad de que no suceda, que suceda A y que no suceda B. Y todo esto tiene que ser igual a 0,7 más 0,9, o sea 1,6, porque estoy sumando este término y este término. Y ahora es cuando empiezo a cancelar. ¿Qué cosas logré? Bueno, x la tengo dos veces, así que tengo dos veces x. Después yo tengo probabilidad de b menos probabilidad de b, así que acá voy a cancelar. Después tengo un 1 que está colado, que lo voy a pasar del otro lado, así que lo voy a poner
del otro lado, lo marco. Y después tengo menos probabilidad de B, o sea, voy a sacar el menos de factor común y le voy a anotar que tengo probabilidad de A y B. Y si saqué el menos de factor común voy a tener más probabilidad de A y no B. Y como vieron antes, esto es lo mismo que la probabilidad de A. Esto es lo mismo que la probabilidad de A que yo le puse X. Recuerden, A y B y A y no B constituye A. Como pasé el 1, esto me queda 1,6 menos 1, 0,6. 2x menos x es una x, así que la probabilidad de A termina siendo 0,6 o hay un 60% de chances de que suceda. Y este ejercicio está bueno, se lo robé a un amigo, que es la estadística 1, para probar las relaciones. Pasamos al último concepto, que es variable aleatoria. Acá sí voy a leer un poco. Una variable aleatoria es una función que lo que hace es asignar al resultado de un espacio muestral una medida cuantitativa, ¿okay? O measurable space, si quieren en inglés. O sea, agarro un set de resultados, qué sé yo, tiro un dado, acá tengo un ejemplo, que sea cara o cruz, y la variable aleatoria los mapea con, por ejemplo, los valores, un valor numérico, menos 1 y 1, donde cada uno de estos valores tiene una probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad de ocurrencia va a estar dada, o sea, el trabajo de indicar estas probabilidades es el de la función de probabilidad para discretas o la función de densidad para continuas. Una función de probabilidad tiene que satisfacer un par de cosas. Una es que la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. La probabilidad de un evento está entre 0 y 1. No sé si lo puse cuando hablábamos de probabilidad. No, me olvidé de ponerlo. Pero si yo tengo un evento, bueno, la suma de todos los eventos tiene que dar 1 acá. Pero al mismo tiempo, la probabilidad de un evento cualquiera tiene que estar entre 1 y 0. Si no, no tiene sentido. Lo mismo con una probabilidad, ¿no? Recuerden que esta función, ¿qué hace esta función? Voy a tener elementos del dominio. En matemáticas en realidad se hacen circulitos. Entonces, voy a tener elementos del dominio. El dominio van a ser los posibles valores de mi variable aleatoria, que van a corresponderse con imágenes, que esas imágenes van a representar probabilidades. La probabilidad de x1, por ejemplo, en el codominio. Entonces voy a mapear estas cositas. Esto sería el codominio. La función de distribución acumulada, que la tengo por acá, indica la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor específico. O sea, es la probabilidad de que x tenga un valor menor o igual a x. Y fíjense que digo x dos veces. Bueno, esto es importante que se entienda acá. Esto es la variable aleatoria. Y esta x chiquitita es un valor del dominio. Valor del dominio. Cualquiera sea. En este caso lo ponemos como x chiquitita. Entonces lo que hace la acumulada, ¿okay? Está acumulando hasta ese valor chiquitito. Si fuese una distribución continua, ¿okay? Mi función acumulada lo que hace es integrar desde el límite inferior, cualquiera sea, hasta x chiquitito a su función de densidad de probabilidad. Fíjense que en continuas hablamos de densidades. Se cumple un poco lo que ya sabemos, va a estar entre 0 y 1. ¿Okay? Recuerden que una acumulada es una función no decreciente. Acá tengo a la f de x. Entonces, como acumula, no puede decrecer. A lo sumo no crece. Entonces, va a ir acumulando probabilidad. Hay lugares donde no acumula hasta llegar al valor de 1 y ya no acumula más. Bueno, acá hablamos un poco de las continuas. Se cumple que la integral dentro del dominio es 1. Un poco como sucedía acá. En discretas, ¿qué pasaba? Si ustedes se ponen a pensar, una variable aleatoria, cuando tomo, o sea, los posibles resultados de una variable aleatoria no pueden suceder al mismo tiempo. O sea, no puede pasar que mi variable aleatoria tome dos valores al mismo tiempo. Entonces, los sucesos son disjuntos. Consecuentemente, si yo sumo todas las probabilidades, esta suma me tiene que dar 1 porque estoy sumando eventos disjuntos. Un poco lo vimos cuando vimos probabilidad. Acá pasa lo mismo, solo que no hablo de sumar, sino que hablo de integrar debajo de la curva. Recuerden, acá en el eje Y voy a tener densidades. Entonces lo que yo voy a buscar acá es que la integral debajo de esta curva, que representa el área, me dé 1. Acá estoy buscando la probabilidad de que mi variable aleatoria esté entre dos valores, A y B. Si yo lo quiero ver por acá, por ejemplo, si yo tengo acá A y acá tengo a B, estoy buscando esto de acá. Lo podría calcular como lo acumulado hasta B menos lo acumulado hasta A. O también podría integrar desde A hasta B a mi función de densidad de probabilidad, que la tengo por acá. En fin, todo esto igual se va a ver con más detalle en el curso, por eso no quiero tampoco andar en mucho detalle. Vamos acá tengo
un ploteo de la función de distribución normal. Acá en el eje Y tengo la densidad y en el eje X son los valores de X que pertenecen al dominio. Y si yo quisiese integrar todo esto, bueno, este área que estoy pintando, este área me da 1. ¿Okay? La suma de todo el área es igual a 1. Y como a veces que ejercitamos eso con este tipo de ejercicio. Por ejemplo, me dicen que f de x es una función de densidad de probabilidad que tiene esta forma funcional. El dominio está entre 0 y 1. Encontrar el valor de k que cumpla que esto es una función de densidad. Entonces lo que voy a hacer es, voy a decir, bueno, que el integral en todo su dominio de mi función de densidad, que es x al cuadrado sobre k, tiene que ser 1. Así cumple con esta ley de cierre que les contaba. Y acá solo resta integrar, la k la saco para afuera, la integral es x al cubo sobre 3. Ya vimos que esto se integraba como hacer con Barrow. Cuando x es igual a 1 me queda un tercio, etc. Esto me termina quedando 1 sobre k por 3, y esto tiene que ser igual a 1. Consecuentemente, encuentro que k tiene que ser igual a un tercio. Es decir que k igual a un tercio, ese valor que genera que la integral en todo el área sea igual a 1. Si quieren, si yo graficase mi función de densidad, acá tengo x, acá tengo y, mi dominio va entre 0 y 1. Bueno, una función, vamos a hacer dos cosas. Una función cuadrática se ve como una cosa así, acá tengo valor de, acá está el 1 si quieren. Ok, una función cuadrática se ve una cosa así. Acá voy a multiplicar por 3, porque si k es un tercio está en el denominador, es como multiplicar por 3, entonces mi función se va a ver como una cosa más creciente, ¿ok? Y lo que yo quiero es que todo este área que estoy pintando en azul, que estoy encontrando ese k tal que este área sea igual a 1. Y creo que eso ya es todo. Con esto terminamos el repaso de estadística. Cualquier duda, no duden en consultar, pueden escribirme por acá, por YouTube o por donde quieran.